Uno, queridos patitos, estamos al día 7 de noviembre, pero de 1823. Y es que tenemos en la plaza de la Cebada de Madrid, donde será ahorcado públicamente Rafael de Riego, después de que los 100.000 hijos de San Luis, en apoyo del absolutismo de Fernando VII, sofocaran el régimen constitucional y liberal que se había liderado el país desde 1820. El trienio liberal que se establece. Hemos de recordar ciertamente que en ese año de 1823 es donde se deroga de nuevo la PEPA, la Constitución de Cádiz de 1812, y donde una suerte de internacional absolutista entra en España y tiene cierto éxito. Es una especie de multinacional de ejército que ciertamente responde a una suerte de contrapesos que se establecieron después del Congreso de Viena de 1814. Se tenía la idea de que después de todas las coaliciones napoleónicas, es decir, no de Napoleón, sino contra Napoleón, para hacer frente al hegemón que podía surgir de la Francia revolucionaria, hubo un montón, hasta 7 creo, 7 coaliciones para tratar de frenar las ansias expansionistas ligadas del abrazo de la fuerza de la revolución por Napoleón para llevar esas ideas con la fuerza de la bayoneta del ejército napoleónico a las distintas partes de Europa. Y si podía ser del mundo. Hay ya una ucronía, creo que de 1836, hablando de qué hubiera pasado si Napoleón hubiera triunfado efectivamente en la invasión de Rusia en 1812 y que hubiera ido seguramente a la conquista del mundo y que Valéry Giscard d'Estaing en el siglo XXI establecerá también una ucronía del pelo respecto a una posible fórmula para una victoria de Napoleón en Rusia y que ciertamente ya tenemos ya ahí y también mucho antes el tema de las ucronías, historias alternativas contrafactuales, lo cual ciertamente es interesante, pero en Europa se estableció ese marco congresual en Viena para tratar de activar una fórmula consorciada en la que el principio es lo que tradicionalmente había tenido los británicos, la idea de poner equilibrios entre las potencias. El Reino Unido quería establecer la idea del árbitro, pero en el ámbito europeo a veces es complicado, hasta el punto de que los británicos pensaron que después de Versalles Francia era la potencia hegemónica y por lo tanto no tenían que apoyarla, a pesar de que en teoría apoyarla era significar el apoyo a Versalles como tratado de paz en 1919 y significó ser un poco tolerantes con los alemanes, lo cual fue parte de la vía para que tomaran la fórmula de resarcimiento respecto a la situación complicada derivada de Versalles. Y que en ese momento Austria, Prusia, Rusia, fundamentalmente estos tres, este tribote, luego también se sumó Francia en determinadas situaciones porque Francia fue oscilando poco a poco entre el ámbito republicano, monárquico, eh, con la monarquía de Orleans, del duque de Orleans, ciertamente, purula por ahí en el siglo XIX, francés. Luego tenemos ciertamente la etapa del emperador Napoleón III, que surge en primer momento como líder electo, pero luego transformará esa elección a presidente en emperador, y luego cuando cae tendremos la Comuna de París y tendremos finalmente la Tercera República Francesa, que durará hasta la época de 1940 con ciertas continuidades o discontinuidades y ciertamente luego tenemos la Cuarta República que comienza en 1946. Con lo cual, ciertamente Francia es una pieza que se va moviendo en el tablero europeo después de haber sido derrotada en Waterloo y que ciertamente con el emperador en la isla de Santa Elena, en pleno Atlántico, cerca de Ascensión, cerca de la confluencia entre lo que es Brasil y África,
Incluso hubo un intento conceptual de llevar al emperador, sacarlo desde América, hacer una expedición, pero estas cosas ciertamente resultan curiosas respecto a lo que la historia nos ofrece. En ese momento, en 1823, era ese elemento de que en 1820 había dado un golpe Riego, Rafael de Riego precisamente, por eso tiene importancia, porque es el que estaba antes de la batalla de Ayacucho, y creo que también de la Pichincha, pues había esa posibilidad en América. Estamos hablando de que todavía España no había perdido los territorios americanos y que era importante porque se estaba dando la batalla, que muy poca gente recuerda que a través, por ejemplo, del libro Españoles que no pudieron serlo, de mi amigo Ullate Favo, tiene esa circunstancia de que la destrucción de los fueros en el espacio de las Españas es el que lleva a pensar que aquellos del otro lado son más españoles haciendo dejación de ciertos postulados neoconstitucionalistas derivados de la Constitución de Cádiz de 1812, que es muy afrancesada, muy jacobina, muy centralista, muy unitaria, por lo tanto es antiforal y anti-española de la tradición histórica. Ciertamente alguien podrá decir, pero los decretos de Nueva Planta ya estaban cubriendo 100 años de historia. Sí, pero se basaban en una agresión a una realidad de una derrota, cuando en teoría dicen que en 1704-1705 los catalanes habían jurado lealtad a Felipe V y por tanto cuando luego se desvían hacia el austracismo serían perjuros de su propio juramento a Felipe V como rey de las Españas, por tanto en legítima defensa a los catalanes y a los demás poseedores de la corona aragonesa de fueros estaría legitimado por ser revoltosos y poco leales, a diferencia, por ejemplo, de los vascongados, que tenían, por ejemplo, un concepto que suele ser ocultado, que es Enrique IV de Francia, Enrique III, que morirá en 1610 en París, era el heredero de la dinastía navarro-pirenaica, del reino, precisamente de ese nombre, de Navarra, y fue precisamente rey de Navarra antes de convertirse en rey de Francia. Y por tanto veían la legitimidad a través de el hijo de este Enrique fue Luis XIII y luego evidentemente va Luis XIV y no deja de ser un sobrino de Luis XIV el que es designado Felipe V, con lo cual ciertamente hay para los vascongados hay una suerte de hilo conductor aparte del asunto de la supervivencia de lo foral, a pesar de que en teoría los franceses ya tenían esa chispita respecto a lo centralista, lo jacobino, lo unitario, que deriva de las consecuencias de la guerra de los 100 años. En la idea de que los británicos en ese momento, cuando entran en la guerra de los 100 años, tienen una organización administrativa muy unida que les permitió tener un primer impasse, un impulso. En teoría, puede pensarse hasta la aparición de Juana de Arco como la potencia importante que lleva las de ganar en ese conflicto, pero que luego, a lo largo de la propia guerra, tenemos esa situación en donde los franceses se van organizando, estructurando y para eso necesitan unidad y esa unidad acaba decantando un poco a lo largo del tiempo en esa fórmula que acabará siendo de la Revolución Francesa jacobina, centralista, unitaria y que de la Revolución Francesa la tomarán, por ejemplo, los revolucionarios soviéticos en el siglo XX. Y por tanto, ciertamente, eso es parte del asunto que está detrás, por ejemplo, del extrañamiento de las Américas, que a lo largo de 1812 en adelante, sí, se habla del cura Hidalgo en 1810, pero no era una revuelta independentista, sino era una guerra civil entre realistas y una suerte de contrarios a ese marco general que la invasión de 1808 de Napoleón a España, al territorio peninsular de España, pues les llevó ciertamente a refractar el acuerdo de Fernando VII y de su padre Carlos IV con Napoleón en Bayona y que ciertamente a diferencia de los portugueses que se fueron a Río de Janeiro y que les pillaron
en renuncio porque estuvieron a punto de pillarles en el puerto, porque ya estaban saliendo, pero en el ámbito de la Casa Real española no se les ocurrió una fórmula pronta de hacer lo mismo y de trasladar la Casa Real hasta la recuperación del territorio peninsular a las Américas. Lo mismo que pasó, por ejemplo, en 1800, en 1940, no 1800, 1940 con el gobierno francés que no fue al exilio a Argel, que en teoría era territorio propiamente de Francia, hasta el punto de aparecer en el artículo 6 de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, como territorio propiamente francés a ser protegido a pesar de estar en África. Cosa que evidentemente debería de hacer reflexionar a los españoles para ver cómo sus líderes han negociado la inclusión de España en el tratado y en la OTAN al no incluir Ceuta y Melilla de manera explícita en el punto número 6, en el artículo número 6. Y que ciertamente eso significa que cuando se establece ese marco general hay que reunir fuerzas después de una cruenta guerra, la llamada Guerra de Independencia de 1808-1814, hay esos movimientos en América que deben de ser sofocados. Ciertamente hay tropas allí, pero deben de ser acompasadas con tropas peninsulares que vayan a hacer ayuda, porque normalmente se tiende a tener una visión de aquellas guerras insurreccionales como de los nativos americanos contra los peninsulares, como si no hubiera nativos americanos, como por ejemplo los mapuche, que estuvieron del lado realista, del lado legitimista, del lado más propiamente español en la figura de Fernando VII, como el deseado que luego será el felón. Con lo cual ciertamente la historia tiene muchos más matices de los que aparentemente algunos quieren establecer. Y por eso esa dualidad respecto al hecho de la Constitución de Cádiz de 1812 con respecto a que eso extrañaba América de las Españas por destrozar su marco propio de autogobierno, por decirlo de manera moderna, y que evidentemente el hecho de que eso extrañaba, pues era un marco que era dual, porque el marco jacobino centralista unitario aparentemente tiene que ver con los derechos universales, con la libertad, la igualdad, la fraternidad, los valores de la revolución establecidos en la Constitución de Cádiz, que era la primera vez. Eso sí, en 1808 el representante de Vizcaya ante las Cortes de Bayona, porque hay cortes en Bayona, le dice al emperador Napoleón: me parece muy bien que los españoles quieran tener su constitución, pero nosotros tenemos la nuestra, que se llaman fueros de Vizcaya. Y sabía muy bien Juanjo Yandiola perfectamente lo que decía, porque el fuero viejo se establece en el siglo XV y el fuero nuevo, firmado a comienzos del siglo XVI, establece un marco general para el señorío de Vizcaya que verá ratificado con el Acuerdo de Concordia entre las villas y las anteiglesias de 1630. Y por lo tanto, ciertamente ese esquema general funcionaba perfectamente cuando llega al siglo XIX y era un esquema que funcionaba para el señorío de Vizcaya, porque era propio, que establecía un marco normativo que eran nuestras constituciones y por tanto al emperador le dice: esta gente quiere establecer un marco general, perfecto, pero para ellos, nosotros tenemos lo nuestro. Y hay una disposición que establece de que este sistema propio, pues ya lo trataremos cuando termine el conflicto actualmente establecido en el tratado que se establece como Constitución de Bayona de 1808. Y por tanto, ciertamente, debemos de establecer esa idea en donde rasguemos y rompamos con la premeditada idea y falsa de que el único faro, y un faro potente, sin mácula, elaborada la doctrina a través de la Tercera República Francesa, es la Revolución Francesa. Porque fue un timo, por ejemplo, para los bajo navarros, para los suberotarras, las de la Purdi, que vieron sojuzgar sus fueros tradicionales en favor de un sufragio censitario para un representante delegado en París que tal vez con un sufragio censitario pueda ir a decidir algunas cosas cuando antes se hacían en la anteiglesia buena parte de las competencias que estaban de proximidad, lo que ahora conocemos como subsidiariedad en una Europa unida en la diversidad. Y por tanto, ciertamente ahí tenemos un trasfondo bien interesante
con este marco en donde se establece la idea de es que os ofrecemos libertades, igualdades y todo esto, pero al hacerlo y hacer un marco unitario, estás extrañando a toda esa gente que tenía antes un marco propio. Y eso significaba tener que poner mayor carne en el asador, hasta el punto de que en ese 1820 se junta un gran conglomerado militar en Cádiz para ir a América. Pero al estar juntitos, este Rafael de Riego prende la mecha para, en vez de irnos allí, hacemos un pronunciamiento para cambiar las cosas en la España peninsular y dar la posibilidad a reabrir el melón respecto a la reaceptación de la Constitución de Cádiz, hasta el punto de que Fernando VII dice, bueno, pues si lo queréis, bueno, pues vamos a ir por la senda constitucional y el rey el primero. Ya, pero secretamente, durante esos 3 años, que luego se hablará desde 1823 a 1833, cuando muere el felón, muere Fernando VII, como la década ominosa. Pero según la percepción de algunos, podrán ser estos 3 años los años tristes. Estos 3 años en donde Fernando VII por detrás está tejiendo esas alianzas, está llegando a ciertos acuerdos para que cristalice en ese momento en donde entran los 100.000 hijos de San Luis, esta operación multinacional de salvaguarda y rescate, para volver a restaurar el régimen tradicional en tanto en cuanto en Europa. Y esto se ve, por ejemplo, en 1830, en 1848. Hay un miedo a estas revoluciones llamadas liberales y se trata de embridar, de tratar de poner coto a todo lo que la Revolución Francesa y después Napoleón han establecido en el mundo de las ideas, a través también de Diderot y de Lambert, de la fórmula enciclopedista, respecto a la idea de la distribución de las ideas de la Revolución en el despertar de las conciencias para tener un régimen liberal en tu país. Y ciertamente eso significaba que era necesario, que no podían los países estar por libre, cada uno a su rollo. Eso se había visto en la Francia pre-revolucionaria, en las guerras de la Convención también, que un solo país no puede confrontar internamente, sin apoyo externo, el hecho de que quieran hacer la contrarrevolución. Y se vio ciertamente en la Vendée, la guerra de la Vendée, en 1793, en donde en teoría esta zona que está cercana a Bretaña, en la zona normanda, de donde evidentemente se produjo el día D en 1944, tenemos ese momento en el que aparentemente los británicos van a apoyar a las fuerzas de la Vendée, pero nunca llegan, nunca llegan a aparecer en el terreno de combate. Y eso, mal que bien, tiene un trasfondo respecto al pensamiento de que solamente una coalición de países puede hacer efectivo el embridamiento de estas fuerzas convertidas en locura, como por ejemplo Jeremy Bentham tendrá en mente, que acabará inventando el tema del utilitarismo, cuando en teoría veía estas fuerzas en principio muy favorables a cambios, pero cuando vio el terror, cuando vio ese desmán, la guillotina y todas las cosas que luego han pasado con Robespierre a la memoria colectiva, vio un poco el echar el freno y cambiar su pensamiento de ser un poco progresista a pasar a ser muy conservador, tremendamente conservador. Y ese cambio de chip que tiene este pensador británico, pues ciertamente prendió en la Europa continental, hasta el punto de que en esos años después del Congreso de Viena, pues ciertamente la Europa continental tuvo esas alianzas para tratar de intervenir. Y una de esas intervenciones de todos para ir a un lugar para apagar el fuego es precisamente en este 1823, en la España que vuelve a ese llamado antiguo régimen, esa fórmula llamada carca respecto a la vida política. Pero hemos de recordar que el Partido Liberal en España surge de la mano de una infanta.
surgen los partidos como parte de la estructura de la Casa Real, con liderazgos de casamientos de una infanta que se casa con no sé quién para estar mejor posicionada y que toma la bandera liberal, aparentemente, para establecer un marco de disociación respecto, por ejemplo, a Carlos María Isidro, que tenía en teoría otro proyecto, con la aparente búsqueda de la ley sálica, que viene de los franceses a través del pacto de familia y de los Borbones de allí, en la idea ciertamente de hacer algo como los salos, los salios, y que tiene referencia ciertamente a la propia Guerra de los 100 años, como David Nievas ha podido explicar, pero muy extensamente, en el canal de Lumartis, que es muy interesante toda la saga que están haciendo de la Guerra de los 100 años. Y que evidentemente toda la historia pues tiene sus puntos de conexión, evidentemente, y que por eso hay esa conexión con la ley sálica, que resulta curioso porque un país que fue a la guerra para poder permitir que una reina reinara, mujer, como es la futura Isabel II, en 1978 da un cambio y en vez de que sea la reina Elena, que es la primogénita de el señor Juan Carlos de Borbón y doña Sofía de Grecia, establece la primogenitura masculina en la figura de Felipe de Borbón y Grecia. Lo cual ciertamente resulta curioso, paradójico y de uno cuestionarse la memoria histórica de los españoles. Pero ciertamente es interesante recordar y recordar ciertamente cosas como este 7 de noviembre de 1823, donde ese Rafael de Riego que se creyó el liberalismo que campaba en ese momento de derechos, libertades, de la Revolución Francesa, y que otros muchos también se lo creyeron, incluso gente que provino de la lucha en el campo de batalla de la propia llamada Guerra de la Independencia, ciertamente vieron frustrados sus posicionamientos y postulados físicamente al ser reprimidos. Y evidentemente este Rafael de Riego, que fue el que hizo el pronunciamiento en 1820, pues evidentemente cuando hay detraimiento de ese esquema de cosas, pues en 1823 para ser el símbolo es el pendón quemado, el pendón, el símbolo quemado de que aquí esto se ha acabado la fiesta, y es ciertamente el icono de cómo las situaciones han evolucionado a otra cosa distinta. Y se abre ese plazo hasta que fallece el señor Fernando VII en 1833 sin descendencia masculina, y con esa situación en donde o reinaba Isabel II o reinaba el hermano Carlos María Isidro, y ahí está el inicio de las llamadas guerras carlistas. Pero en fin, ciertamente es un día para recordar Fernando VII, absolutismo, Riego. Luego tenemos el himno de Riego, que por ejemplo en 1999 sonaría en Australia, o fue en 2003, en aquella Copa Davis, en donde el trompetista empezó a tocar un himno que no era, pero sí fue el de la Segunda República, o por lo menos de aquella manera. Con lo cual, ciertamente, Riego tuvo proyección hacia el futuro y le recordaron como ícono, ciertamente, hacia el mañana. Y ciertamente, el mártir, convertido en ícono, tuvo un punto de fallecimiento, y es este 7 de noviembre de 1823 en la Plaza de la Cebada, en Madrid, donde es ahorcado Rafael de Riego después de esa intervención de los 100.000 hijos de San Luis en España. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur probat, Petit Gelper.